O sea, normalmente cuando se piensa en esta idea de salir a correr a las 5 de la mañana, la imagen que viene a la mente es, digamos, una batalla épica del bien contra el mal, ¿no? Totalmente, sí. Suena la alarma y es un sufrimiento. Exacto. Suena la alarma, afuera hace un frío terrible, la oscuridad es total y el cerebro empieza a negociar casi de inmediato para quedarse bajo las cobijas. Claro, el famoso 5 minutitos más. Tal cual. Y existe esta creencia, yo diría muy generalizada, de que quien logra levantarse, ponerse las zapatillas y salir a la calle es una especie de superhéroe de la disciplina. Alguien que tiene, no sé, una fuerza de voluntad inquebrantable, casi mítica. Bueno, pero al examinar la neurociencia del comportamiento humano, esa imagen del superhéroe desaparece por completo. O sea, la realidad demuestra que la consistencia no se trata de tener una voluntad de hierro, Ajá. sino de un mecanismo neurológico que es mucho más automático, silencioso y francamente casi invisible. La mente no gana esa batalla matutina a base de esfuerzo consciente. Ah, no, entonces ¿cómo la gana? La gana porque previamente programó un patrón que simplemente toma el control. Wow, ok. Y precisamente hacia ese mecanismo oculto nos dirigimos hoy en esta nueva exploración profunda. Porque, bueno, en nuestra serie dedicada al movimiento y la vida, ya hemos recorrido joyas de la literatura deportiva, ¿verdad? Sí, libros fantásticos. Como Nacidos para correr, De qué hablo cuando hablo de correr, también Correr, comer, vivir y, por supuesto, Ultramaratón. Libros que inspiran desde la épica, digamos. Exacto, desde la filosofía del asfalto. Sí, sí, pero hoy tomamos un camino diferente. Hoy nos sumergimos en un libro súper aclamado, El poder de los hábitos, del periodista Charles Duhigg. Y la misión de hoy es clara. Totalmente clara. Es tomar la ciencia pura del comportamiento humano y aplicarla directamente a quienes buscan consistencia al ponerse las zapatillas. Desde el público general que quiere una vida más activa, hasta el corredor inconsistente que lucha cada semana con su rutina. Yo estoy muy emocionada por esto. Y yo estoy seguro de que a la audiencia le va a encantar, porque para entender el peso de este libro, que, bueno, fue publicado en 2012, hay que saber que no es simplemente otro manual de autoayuda. Claro, tiene ciencia dura detrás, ¿no? Muchísima. Es una obra construida sobre cientos de estudios académicos empíricos. O sea, Charles Duhigg es un periodista de investigación del New York Times, ganador del premio Pulitzer, graduado de Yale y Harvard. Un currículum pesado, ¿eh? Pesadísimo. Y él desarrolló esta fascinación por los hábitos unos 8 años antes de la publicación del libro, en un escenario, digamos, muy poco convencional, Ajá, mientras trabajaba como corresponsal en Bagdad. qué locura. O sea, el contraste es fascinante. Pasar de la guerra a la ciencia del comportamiento. Es que el vínculo es súper directo. En Irak, Duhigg observó que el ejército estadounidense funcionaba, en la práctica, como un experimento masivo de formación de hábitos. Claro, el entrenamiento militar. Exacto. El entrenamiento básico consistía en inculcar rutinas diseñadas concienzudamente para que los soldados pudieran reaccionar bajo fuego cruzado sin pensar, todo automático. Ajá, para sobrevivir. Sí, pero lo que realmente le voló la cabeza fue ver cómo un comandante lograba disolver disturbios masivos en las plazas locales, simplemente entendiendo las rutinas de la multitud. Ah, sí, sí. Esa anécdota del libro es increíble. Si mal no recuerdo, el comandante notó que los disturbios seguían un patrón muy claro, ¿no? Sí, un bucle perfecto. O sea, la gente se reunía, crecía la tensión, aparecían vendedores de comida para alimentar a la multitud y luego de un rato empezaba la violencia. Tal cual. ¿Y qué hizo el comandante? Simplemente le pidió al alcalde que prohibiera a los vendedores de comida entrar a las plazas. ¡Wow! O sea, al retirar la comida, se eliminó un componente clave de la rutina de la multitud. La gente llegaba, se manifestaba un rato, pero al dar las 8 de la noche y sentir hambre... Y al no haber puestos de comida... Exacto, simplemente se iban a sus casas. El disturbio nunca escalaba. Ese es el poder de decodificar un patrón. Y bueno, es exactamente el mismo principio neurológico que rige por qué una persona sale a correr o se queda en el sofá. Ok, analicemos esto. Porque antes de intentar diseñar una rutina perfecta para sumar kilómetros o mejorar la alimentación, primero hay que entender qué es exactamente un hábito a nivel biológico, ¿cierto? Es el paso 1, sí.
¿Por qué el cerebro humano se toma la molestia de crear estos patrones tan rígidos? Bueno, la respuesta se encuentra en una parte muy específica, en los ganglios basales. Es una estructura del tamaño de una pelota de golf ubicada justo en el centro del cerebro. Ajá. Las investigaciones evolutivas indican que el cerebro busca constantemente formas de ahorrar esfuerzo mental. O sea, es una máquina de eficiencia. Claro, no quiere gastar energía de más. Exactamente. Cuando un comportamiento se realiza por primera vez, la corteza prefrontal, que es el área de la toma de decisiones complejas, trabaja a máxima capacidad. Pero a medida que la acción se repite, Los ganglios basales toman el control. se toman el control absoluto y la corteza prefrontal literalmente entra en un estado de reposo. Duhigg define este proceso evolutivo a través del bucle del hábito, o el habit loop. Que es un ciclo neurológico de 3 pasos, si no me equivoco. Aquí es donde entra la anatomía del hábito, digamos. Señal, rutina y recompensa. Perfecto, sí. El primer paso es la señal, el detonante. Es una alerta que le indica al cerebro que puede poner el piloto automático y qué archivo específico debe abrir. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, puede ser visual, emocional, una hora del día o un lugar en específico. Luego, el segundo paso es la rutina, que es el comportamiento en sí. Ajá, la acción. Exacto. Y ojo, que la rutina puede ser física, como salir a trotar, mental, como recordar una secuencia, o emocional, como sentir ansiedad ante un estímulo. Claro, los hábitos emocionales también existen. Totalmente. Y finalmente el tercer paso es la recompensa. Este es el premio neuroquímico que le permite al cerebro evaluar si este bucle en particular merece, digamos, ser memorizado para el futuro. ¿Sabes que esa búsqueda de eficiencia me hace pensar en una analogía muy del día a día? Yo siempre lo pienso así. A ver, cuéntame. O sea, el cerebro humano funciona de manera idéntica al sistema operativo de un teléfono inteligente. Ah, claro. Los teléfonos están diseñados para identificar qué aplicaciones consumen mucha energía y automáticamente las cierran o las pasan a un segundo plano para ahorrar batería. El cerebro hace lo mismo. Es una excelente analogía. ¿Verdad? Empaqueta tareas repetitivas en forma de hábitos y las delega a estos ganglios basales, dejándolas en segundo plano. Porque piénsalo, si hubiera que decidir de forma consciente cómo amarrarse los zapatos cada mañana, calculando el ángulo de los cordones, El cerebro colapsaría. colapsaría por agotamiento antes del desayuno. Es que la eficiencia computacional es la meta. Al delegar estas tareas, el cerebro libera espacio para, no sé, inventar lanzas, construir ciudades o escribir código. El problema surge cuando este sistema tan eficiente graba un bucle perjudicial. Claro, porque al cerebro no le importa si el hábito es bueno o malo, ¿no? No, cero. Una vez que el ciclo de señal, rutina y recompensa se solidifica en los ganglios basales, el comportamiento se vuelve automático y opera por debajo de la conciencia. Lo cual nos pone frente a una paradoja enorme para quien busca ser constante en el deporte. O sea, si se sabe que el cerebro busca desesperadamente ahorrar energía pasando procesos a segundo plano, Ajá. ¿cómo se logra obligar a ese mismo cerebro a gastar una cantidad absurda de energía física y mental levantándose temprano para ir a entrenar? Ahí está la clave. Para lograr que el cerebro acepte ese gasto de energía, hay que ensamblar intencionalmente el bucle. No pasa por accidente. Ok, entonces, ¿cómo respondemos a nuestra primera gran pregunta de hoy? ¿Cómo se forma un hábito de entrenamiento desde cero? Bueno, quien desea construir el hábito necesita establecer una señal inconfundible. Por ejemplo, dejar la ropa de correr muy visible junto a la cama o programar una alarma específica que solo suene los días de entrenamiento. Esa sería la señal. Y esa señal dispara la rutina, que vendría siendo salir a rodar o hacer los ejercicios de fuerza o incluso dormir las horas necesarias o la nutrición previa, como desayunar bien. Exactamente. Y luego se debe proveer una recompensa súper clara, como un batido de frutas, la sensación de logro al registrar el entrenamiento en la aplicación o simplemente la descarga de endorfinas. Aquí, me cuesta creer que un simple batido de frutas, por muy rico que esté, genere un impulso lo suficientemente fuerte como para arrancar a alguien de la cama a las 5 de la mañana cuando hace frío. Es una duda muy válida. Tiene que haber algo más profundo a nivel químico, ¿no? Es que lo hay. Y aquí es donde la ciencia de Duhigg da un giro fundamental. Establecer una señal,
Una rutina y una recompensa no basta para sostener el hábito a largo plazo. Ah, ok. Falta el ingrediente secreto, el verdadero motor del bucle que hace que el comportamiento suceda incluso en los días difíciles. Duhigg lo llama el ansia o el craving, el deseo anticipatorio. El ansia, ok. Sí, la neuroquímica detrás de esto es fascinante. O sea, no es el batido de frutas en sí lo que levanta a la persona de la cama. El libro explica el concepto del error de predicción de la recompensa. Suena complejo. A ver, explícalo un poco. Mira, al principio el cerebro libera dopamina, que es la molécula de la motivación y el placer, después de terminar la carrera y recibir la recompensa. Lógico, como premio por el esfuerzo. Exacto. Pero a medida que el bucle se repite, el cerebro aprende. El pico de dopamina se desplaza en el tiempo. Eventualmente, el cerebro libera esa ráfaga de dopamina en el momento exacto en que percibe la señal. O sea, al ver las zapatillas. Sí, al ver las zapatillas, mucho antes de empezar a correr. ¡Guau! El cerebro experimenta el placer por adelantado. ¡Qué locura! Y si la rutina de correr no se lleva a cabo, esa expectativa de dopamina no se cumple. Y eso es lo que genera una sensación física de incomodidad, de irritabilidad. Ah, claro, el ansia. Exacto. Duhigg cita un estudio súper revelador de la Universidad Estatal de Nuevo México sobre corredores habituales. Se descubrió que el 92% continuaba su rutina porque sus cerebros habían aprendido a ansiar la descarga de endorfinas que venía después del esfuerzo. 92%. Es altísimo. Y otro 67% lo hacía por el ansia de la sensación de logro. Así que la señal no solo debe recordar la rutina, digamos, debe desencadenar un deseo fisiológico por la recompensa. Eso explica muchísimo. Explica por qué después de unos meses de consistencia, los días de descanso obligatorio casi que se sienten incómodos. Sí, el cuerpo te pide actividad. El cuerpo pide salir a sudar porque está persiguiendo esa recompensa química anticipada. Pero claro, esto aplica cuando se intenta construir un hábito en un lienzo en blanco. Que casi nunca es el caso. Exacto. La realidad de la mayoría es que el disco duro ya está lleno de hábitos negativos muy arraigados. Por ejemplo, la costumbre de apagar el despertador o llegar del trabajo agotado y comer comida chatarra frente al televisor en lugar de salir a entrenar. El famoso autosabotaje. Sí. Y aquí viene nuestra segunda gran pregunta. ¿Por qué el simple deseo consciente de cambiar no es suficiente para romper ese ciclo sin depender de una fuerza de voluntad heroica? Bueno, ahí entramos al terreno de desmontar mitos. Porque durante décadas, la cultura del esfuerzo nos ha vendido la idea de que el cambio requiere una reserva inagotable de fuerza de voluntad. Y que si fallas, es porque eres débil. Exactamente. Pero la ciencia demuestra lo contrario. La fuerza de voluntad no es una habilidad infinita, sino un músculo que se agota con el uso durante el día. Claro, en lugar de pensar en la fuerza de voluntad como una característica de la personalidad, creo que ayuda más pensar en ella como un presupuesto financiero diario o la batería de un celular. Me gusta esa imagen, sí. Si a lo largo de la mañana te gastas todo el presupuesto tomando decisiones críticas en la oficina o el músculo de la voluntad se agota reprimiendo el estrés en el tráfico, al llegar las 6 de la tarde, la cuenta bancaria de la disciplina está en cero. Literalmente en 0%. Entonces, requerir una voluntad de acero para ir al gimnasio al final del día es apostar por un sistema en quiebra. Y por eso el hábito debe estar alojado en los ganglios basales, para que sea automático y no requiera gastar ese presupuesto diario de voluntad. Sabiendo esto, Duhigg presenta lo que él llama la regla de oro del cambio de hábitos. A ver, ¿cuál es esa regla? La regla dicta que no se puede extinguir un mal hábito por completo. O sea, el circuito neurológico siempre estará ahí en el cerebro. Solo se puede cambiar. Ok, no se borra, se reescribe. Exacto. Hay que mantener la misma señal original, entregar la misma recompensa original, pero insertar una nueva rutina en el medio. Ah, me encanta. Y de hecho el libro ilustra esta regla de oro con un caso súper famoso, el caso de Lisa Allen, que es probablemente una de las transformaciones más impactantes que hay documentadas sobre el comportamiento. La historia de Lisa Allen es increíble. Es un mapa de ruta sobre la reprogramación cerebral. A los 30 y pocos años su vida era francamente un desastre clínico. Sí, estaba muy mal. Tenía deudas asfixiantes, obesidad y llevaba fumando sin parar desde los 16 años. Sus ganglios basales estaban dominados por puros bucles destructivos. Pobre. Pero
Tras un divorcio traumático y un viaje a El Cairo, tomó la decisión de que necesitaba recuperar el control de al menos un aspecto de su vida. Y se propuso una meta monumental: hacer una caminata por el desierto un año después. Pero claro, para lograr cruzar el desierto, la condición innegociable era que sus pulmones funcionaran, lo que significaba, sí o sí, dejar de fumar. Y ahí es donde aplicó la regla de oro sin saberlo. Ella identificó que su señal para fumar era la tensión y el estrés. Ajá, clásico. Y la recompensa que su cerebro buscaba era la relajación y ese alivio temporal de la ansiedad. Así que mantuvo la señal del estrés, pero cada vez que sentía esa tensión, reemplazó la rutina de encender un cigarrillo por la rutina de salir a correr. Cambió el cigarrillo por las zapatillas. Exacto. Y al regresar de la carrera, obtenía exactamente la misma recompensa original, una profunda sensación de alivio y reducción del estrés. Y al reescribir ese único patrón, ocurrió un fenómeno fascinante en su cerebro. El famoso efecto dominó. Una pequeña pieza derriba estructuras enteras. Totalmente. La literatura científica llama a esto hábitos clave, o Keystone Habits. Son pequeños triunfos, rutinas que, al instalarse, inician una reacción en cadena. Claro, el cambio en Lisa no fue magia, fue sistémico. Sí, todo se conectó. Al empezar a correr regularmente, su cuerpo empezó a rechazar la comida chatarra, porque, digamos, necesitaba combustible de mejor calidad para el entrenamiento. Lo cual mejoró su dieta. Exacto. Esa mejor dieta y el desgaste físico la llevaron a dormir las 8 horas completas. Al despertar descansada, su capacidad de concentración en el trabajo se multiplicó. Y esa productividad le valió un ascenso, ¿no? Sus finanzas. Todo surgió de reescribir un solo bucle. Es una revelación profundamente liberadora. Demuestra que para transformar una vida sedentaria o caótica, no es necesario rediseñar 50 comportamientos simultáneamente el 1 de enero. ¿Qué es lo que todos intentamos hacer? Sí, fallamos. Basta con enfocar toda esa energía inicial en consolidar un solo hábito clave. El bucle se encargará de hacer el trabajo pesado con el resto de las áreas. Es brillante. Ahora, la pregunta práctica es la tercera que planteamos al inicio. Sabiendo que la fuerza de voluntad se agota y que la clave maestra es manipular la señal y la recompensa, ¿cuáles son las que realmente convienen a un corredor inconsistente en la vida real? Esa es la pregunta del millón. El paso fundamental que propone el marco de Duhigg es experimentar activamente con las recompensas. A menudo, el fallo en la consistencia ocurre porque el cerebro no está obteniendo la recompensa que realmente anhela. Y claro, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Hay que ponerse, digamos, una bata de laboratorio y estudiar el propio comportamiento, ¿verdad? Tal cual, ser tu propio sujeto de prueba. Si la señal es el estrés laboral o llegar a casa súper cansado, y la rutina negativa es hundirse en el sofá a mirar redes sociales, el cerebro está buscando algo. Ajá, busca descanso físico, busca desconexión mental o solo busca entretenimiento fácil. Exacto. El experimento consiste en forzar, aunque sea por 15 minutos, la nueva rutina de salir a rodar cuando aparezca esa señal. Al regresar, se evalúa. ¿El trote proporcionó esa desconexión mental que el cerebro exigía? Y si la respuesta es afirmativa, bingo, se ha descubierto un bucle sostenible. Bingo. Y en este proceso de experimentación se descubre un elemento vital que trasciende la química del cerebro. Duhigg subraya que reprogramar un hábito en solitario es extremadamente vulnerable ante las crisis. Uy, sí, es muy frágil. El cambio de hábito se consolida de verdad cuando hay creencia. Y los datos muestran que esa creencia se fortalece exponencialmente dentro de una comunidad. O sea, unirse a un grupo de corredores. Por ejemplo, sí, introduce una recompensa social inmensa que supera la pereza. La validación, la camaradería, el simple hecho de que alguien te pregunte cómo estuvo el entrenamiento de hoy. Esa recompensa social es poderosísima y además detona un cambio de identidad, que es súper importante. Se deja de usar el lenguaje de estoy intentando correr para adoptar la mentalidad de soy una persona que corre. Es un cambio de chip total. Totalmente. Y al asumir esa identidad, las decisiones diarias empiezan a alinearse naturalmente para protegerla. Y para cementar esa nueva identidad, Duhigg enfatiza muchísimo la importancia de los pequeños triunfos. O sea, el progreso no se basa en actos heroicos ocasionales, sino en la acumulación de victorias minúsculas. Sí, paso a paso. El libro detalla un caso espectacular sobre esto: el nadador olímpico Michael Phelps y la estrategia de su entrenador, Bob Bowman. Ah, me encanta esta historia. Es buenísima.
Bowman no se centró en motivar a Phelps hablándole de medallas de oro. Se enfocó en instalar rutinas microscópicas y hábitos mentales irrompibles. La famosa técnica de visualizar el éxito, ¿cierto? Bowman le decía, reproduce el video. Exactamente, esa era la señal verbal. El video era una visualización sensorial detalladísima que Phelps realizaba cada noche antes de dormir y cada mañana al despertar. Visualizaba todo, ¿no? Todo. Visualizaba el agua, el olor del cloro, la textura de la pared de la piscina al dar la vuelta. Construyó un hábito mental tan robusto que al momento de competir la rutina física se ejecutaba sola. Y esto se puso a prueba de la forma más extrema. ¿Sí? En los Juegos Olímpicos de Beijing. Al lanzarse al agua en la final de los 200 metros mariposa, las gafas de Phelps se llenaron de agua inmediatamente. Quedó completamente ciego. Una situación de pánico absoluto para cualquier atleta bajo esa presión. O sea, se te arruina la carrera. Para cualquier atleta sin ese bucle arraigado, sí. Pero como la corteza prefrontal de Phelps no necesitaba tomar decisiones conscientes sobre cuántas brazadas dar o cuándo girar, sus ganglios basales simplemente ejecutaron el video que había reproducido miles de veces en su mente. ¡Qué impresionante! Nadó a ciegas, contando las brazadas por puro instinto automático, y no solo ganó el oro, sino que rompió el récord mundial. Ese es el poder de un pequeño triunfo repetido hasta la automatización. Es un ejemplo espectacular de cómo un patrón mental sólido rescata al cuerpo cuando las circunstancias externas se desmoronan. Llevando esto al asfalto cotidiano, digamos, para alguien que sufre de inconsistencia, el pequeño triunfo no es apuntarse a un maratón en un mes. No, eso es un error muy común. El pequeño triunfo es el hábito de ponerse las zapatillas, o el hábito de dejar la ropa lista en la silla, o salir a caminar 10 minutos cada día sin importar el clima. Esas son las victorias que cuentan. Esa pequeña victoria constante es la que inyecta dopamina, la que reconfigura la creencia interna y demuestra que el progreso, como decíamos, no requiere heroísmo, sino diseño arquitectónico del día a día. En esencia, comprender el poder de los hábitos es aceptar que la vida cotidiana es una sumatoria de patrones subconscientes. Y la buena noticia que nos arroja la ciencia y el libro de Duhigg es que estos patrones, por más inamovibles que parezcan en la superficie, tienen un código fuente. Ajá. Y ese código, con la señal y la recompensa correctas, siempre se puede reescribir. Lo cual deja sobre la mesa una perspectiva completamente distinta la próxima vez que suene la alarma a las 5 de la mañana. No es una prueba de carácter moral, es simplemente un bucle neurológico esperando ser activado correctamente. Tal cual. Y para cerrar, creo que vale la pena plantear una reflexión de fondo para quienes nos escuchen. Adelante. Si la evidencia demuestra que instaurar un solo hábito clave, como salir a rodar un par de días a la semana, tiene la capacidad comprobada de generar un efecto dominó que mejora la alimentación, la paciencia, la productividad e incluso la estabilidad financiera, resulta imperativo preguntarse algo. ¿Qué cosa? ¿Qué otras rutinas ocultas y completamente invisibles están operando en segundo plano en nuestra cotidianidad? ¿Qué hábitos silenciosos nos están frenando de alcanzar nuestro verdadero potencial físico y mental, simplemente porque nunca ha habido una pausa para examinar su bucle de señal y recompensa? Una pregunta tremenda para analizar mientras se acumulan los próximos kilómetros. Ha sido un recorrido súper revelador por los engranajes neurológicos que impulsan el movimiento. A toda la audiencia, la invitación abierta es a escuchar, suscribirse y activar las notificaciones del podcast Corre, Lee, Vive. Así es, los esperamos por allá. Donde seguiremos haciendo estas exploraciones profundas sobre diferentes libros para entender la ciencia detrás de la zancada y continuar transformando kilómetros en conocimiento. Hasta la próxima.